En la primera parte del repertorio habíamos mencionado las jugadas caballo F3 y alfil D3. Sin embargo, ahora vamos a ver una menos común, pero que nos puede crear más problemas, que es H3. Porque ahora nuestro plan principal, que consiste en esperar que las blancas jueguen caballo F3 para jugar caballo H5, ya no va a ser posible porque este alfil siempre va a tener un sitio seguro en H2. Entonces no tiene sentido seguir posponiendo la jugada de D5. Vamos a jugarla ya directamente y tras caballo F3 vamos a seguir con alfil D6. Una jugada ya bastante peculiar porque estamos entrando en la variante principal del sistema Londres, pero con un tiempo de menos, ya que en la variante principal este alfil llega aquí en un solo tiempo y el peón blanco aún sigue, por tanto, en la casilla H2. Sin embargo, creo que puede tener algunos puntos a favor. El principal es que ahora la jugada alfil G3, que es la reacción principal de las blancas, ya no es posible, porque ellas esperaban tras la captura poder capturar de peón de H, pero ahora no disponen de H por G3 y evidentemente no quieren capturar con el peón de F. Entonces las blancas tienen que buscar nuevos planes en esta posición. Y vamos a comentar los tres más habituales, que son caballo E5, D por C5 y alfil por D6. Quizás los únicos que nos pueden crear problemas son caballo E5 y D por C5, que se considera la mejor jugada, aunque es de las tres la menos empleada. Así que vamos a empezar con alfil por D6, que es la más fácil y la que probablemente además te jueguen a ti. Tras dama por D6, simplemente las blancas nos ayudan a desarrollar nuestras piezas. Y ahora pueden seguir con alfil D3, donde vamos a poder crear una de nuestras rupturas favoritas en esta posición, que es E5, y si conseguimos realizar esta jugada, se considera que ya no tenemos ningún problema. Incluso, como las blancas tampoco pueden evitarlo, podríamos seguir con enroque, y tras enroque, entonces sí, realizar esa ruptura central. Tras D por E5, caballo por E5, tenemos un fácil desarrollo, y esos peones controlan bastante bien el centro. Si las blancas quieren evitar la ruptura de 5, entonces tendrían que jugar alfil B5, donde atacan ese caballo que controla directamente esa casilla. Y ahora tras enroque, nosotros seguiríamos pensando en nuestras piezas y vamos a jugar B6 para terminar el desarrollo. El único plan de las blancas es cambiar el alfil por el caballo para poder jugar caballo E5. Sin embargo, después de dama C7, vamos a ver que en esta posición estamos bastante bien y que va a ser difícil encontrar un plan para las blancas, donde generalmente les gustaría seguir con F4 para ganar espacio, controlar mejor esa casilla de 5 y poder pasar quizás sus piezas a atacar nuestro rey. Pero tras la jugada caballo E8, aquí simplemente tenemos un punto de ventaja, porque ahora esa casilla de E5 la van a perder las blancas tras la jugada F6, y además, siguiendo con caballo D6, ese caballo va a controlar los puntos débiles de la posición blanca, marcados ahora en el tablero. Controla todas esas casillas que además son de color blanco y tenemos un alfil de color de casillas blancas, a diferencia del blanco, que sus caballos no tendrán tampoco ningún punto fuerte en la posición. Por tanto, F4 es una jugada mala y si las blancas no siguen con F4, no tienen una forma evidente de continuar, mientras que nuestro plan sigue siendo útil con caballo E8 y F6. Así que alfil por D6 es una jugada que nos favorece y vamos ya así a analizar jugadas más complejas como son caballo E5 y D por C5. Vamos a empezar con ese caballo E5 donde después de dama C7 me sigue gustando que este peón esté en H3 en vez de H2 porque el alfil que está atacado con rayos X con el nuestro y con nuestra dama también está un poco inestable. Le gustaría estar en G3 con un peón en H2 porque ya estaría muy sólido. Sin embargo, ahora vamos a ver que en algunas líneas va a sufrir. Las blancas deben defender caballo por E5 porque ahora ganaríamos un peón y tienen dos formas de hacerlo, con caballo F3 o con alfil B5. Vamos a empezar con alfil B5, donde ese alfil clava el caballo directamente. Entonces enrocamos y nuevamente renovamos la amenaza caballo por E5. Así que las blancas ya deben capturar nuestro caballo y tras B por C6 enroque se aseguran por el momento la casilla E5. Sin embargo, aquí voy a proponer un plan muy fácil, porque generalmente las negras siguen con caballo D7, que es un error garrafal en esta posición. Porque tras caballo por D7
Ahora nos gustaría poder jugar alfil por F4. Sin embargo, no es posible porque nuestra torre está amenazada, entonces debemos capturar el caballo y tras alfil por D6, dama por D6, caballo B3, este caballo va a ser un monstruo en comparación con ese alfil. Por ejemplo, tras C4, este caballo tiene un punto muy fuerte aquí en C5, o tras el cambio C por D4, C por D4, también va a tener ese punto, además que la debilidad C6 retrasada va a ser más fácil de atacar con una torre en C1. Así que caballo de 7 es un error garrafal. Sin embargo, te voy a recomendar una novedad muy fácil que es caballo E8. Donde aquí simplemente vamos a seguir con un plan que va a ser jugar F6 para quitar el punto fuerte e intentar ganar un peón tras los cambios en F4. Sin embargo, las blancas van a disponer aún de la jugada caballo D3. Por eso, antes de realizar la ruptura F6, donde también es curioso que contra caballo D3 podemos seguir insistiendo con E5 en vez de capturar el alfil, pero antes de jugar ese F6 vamos a seguir con C4 para quitarle la casilla de 3 al caballo. Entonces sí, vamos a realizar F6. Y esta posición me parece que ya es más cómoda para las negras con ese plan C4, F6. Voy a quitar colores en la posición para que no te hagas un lío. Simplemente vamos a recordar que aquí seguiremos con el plan C4 primero para quitarle la casilla de 3 al caballo y luego seguiremos con F6, con un juego muy cómodo. Y tras otras jugadas de las blancas serían, en vez de alfil B5, seguir con caballo F3 defendiendo directamente el caballo. Y aquí voy a proponer un plan muy directo de juego que empieza con la jugada C por D4, que es novedad en esta posición, al menos en partidas serias, donde las blancas no pueden capturar con peón de C por D4, o sí pueden, pero tras dama A5 tenemos una posición muy cómoda porque las blancas no pueden seguir con dama D2 porque seguiríamos con alfil B4 ganando la dama y tras caballo D2 vienen jugadas interesantes como son caballo E4 o la captura alfil por E5, caballo D7. El jaque en A5 es muy molesto, entonces las blancas deben capturar con su peón D, que es generalmente la captura natural en el sistema Londres, pero ahora el alfil de F4 aún es muchísimo más débil sin el peón de E. Y recordemos que esta amenaza con rayos X es bastante incómoda. Por tanto, para seguir con la presión, voy a recomendar caballo D7, donde ahora amenazamos directamente caballo por E5 ganando un peón. Y si las blancas capturan uno de nuestros caballos, da igual si el de C6 o el de D7, entonces jugaríamos alfil por F4 ganando la pareja de alfiles y obtuviendo una buena ventaja. Así que contra caballo D7 las blancas solo tienen una única jugada, que es dama E2, para seguir defendiendo el punto E5. Y el elemento más importante de esta posición es que el alfil aún está en F1 y ahora va a ser difícil poder desarrollarse. En esta misma posición, si el alfil estuviera en D3, probablemente las blancas estarían con muchísima ventaja, incluso posición prácticamente ganadora. Pero el alfil está en F1 y esto lo condiciona todo. Ahora, tras ese dama E2, vamos a seguir con enroque y a esperar a ver cómo juegan las blancas. Ya sabemos que en caso de que capturen en C6, jugaremos alfil por F4, así que sí, en ese caso podrían capturar en D7 porque están amenazando la torre. Entonces, tras alfil por F4, vendría caballo por F8, así que debemos capturar el caballo. Y tras alfil por D6, dama por D6, simplemente nuestro plan va a ser situar una torre en E8 y buscar la ruptura de 5 aprovechando que el rey está en el centro. Y si las blancas juegan con caballo E5, en ese caso capturamos caballo por E5, D por E5, dama B6, donde las blancas deben perder algunos tiempos para terminar el desarrollo. Por ejemplo, si siguen con enroque largo tras torre C8, siguen con el problema del alfil en F1 que necesitará 2 tiempos y tenemos algunas ventajas aquí con las piezas negras que están relacionadas con esa ventaja en desarrollo. Por tanto, va a ser más fácil que nosotros ataquemos al rey rival antes que nuestro oponente. Así que ventaja también tras caballo E5. Una jugada que también me gustaría mencionar es, en vez de caballo por E5, G3, porque ahora tras ese G3 las blancas pueden preparar alfil G2 y además también este alfil
está mucho mejor defendido ahora. Y he encontrado una jugada muy fuerte en esta posición contra ese G3, que es A5. Donde ahora, si las blancas siguen con alfil G2, seguiremos con B6. Y las blancas, si enrocan, o aunque no enroquen, va a seguir alfil A6 con muchísima fuerza. Y aquí estamos mejor también con negras. Así que otra idea sería, tras ese G3 A5, intentar dama E3, donde ese alfil está muy bien protegido ahora y las blancas preparan seguir desarrollando su alfil con alfil D3. Y aquí muy fuerte la jugada A4, donde si las blancas siguen desarrollando su alfil con alfil D3, entonces la dama pierde la defensa sobre el punto C3, lo vamos a debilitar con la jugada A3 y tras B3 cambiamos piezas en E5 y podemos entrar con nuestra dama después de los cambios en C3, ganando ese peón tan importante y probablemente la partida. Y también las blancas podrían intentar A3, pero entonces el problema es que esas casillas se debilitan y la jugada de caballo B6 tiene mucho sentido, ya que tiene un buen control sobre esa debilidad blanca, pero lo más importante es que estamos amenazando F6. F6 es más difícil de realizar antes de caballo B6, porque entonces nuestro peón de E6 está indefenso por esa dama. Sin embargo, tras caballo B6, este peón va a estar muy bien defendido por nuestro alfil y F6 se convierte en una amenaza bastante seria en esta posición y estamos también mejor. Entonces no hay ninguna solución y una jugada que yo pensaría en blanca, sin embargo es mala, es dama E3 directamente, donde si simplemente esta dama defiende el alfil y las blancas pretenden entonces seguir con alfil D3. Pero entonces F6 simplemente está ganando, porque ahora tras el cambio caballo por D7 o caballo por C6, no importa, alfil por F4 es muy fuerte porque ahora la dama no está en E2, está en E3 y la estamos amenazando. Eso quiere decir que las blancas no pueden quitar su caballo, deben mover su dama. La única jugada que puede tener sentido es dama por E6 porque es jaque y entonces pueden pensar en retirar el caballo. Sin embargo, ahora la posición se abre y el rey sigue en el centro. Entonces, tras caballo B6 estamos ganando simplemente. La dama solo puede ir a E2 y después de alfil F5 tenemos una posición ganadora. Vamos a seguir con torre 8 y el rey ni siquiera puede enrocar porque tenemos el alfil de F4. Así que aquí estamos ganando. Así que dama E3, que me parece una jugada muy obvia, es mala en esta posición. Y solo las blancas tienen dos opciones, o tratar de cambiar piezas con caballo por D7, o ese G3 donde hemos visto que A5 con las ideas B6 alfil A6, en caso de que el alfil se desarrolle en G2, o en caso de que las blancas jueguen con dama E3, en plan A4 A3, son muy fuertes. Así que caballo E5 tampoco nos preocupa. Y vamos a ver ya directamente, tras alfil D6, la última opción, que es D por C5, que se considera que es la mejor jugada para las blancas en esta posición a día de hoy. Y tras alfil por C5, alfil D3, voy a proponer la jugada en enroque. Creo que he podido encontrar soluciones eficaces contra esa forma de jugar de las blancas, donde ellas pretenden jugar E4, abrir la posición y quedarse en una pequeña ventaja en desarrollo porque nuestro alfil necesita aún de 2 tiempos para desarrollarse a la casilla B7, que va a ser su mejor casilla. Entonces es importante ahora cambiar este alfil que es muy fuerte con alfil D6. Vamos a ver primero la jugada en enroque, donde vamos a seguir directamente con alfil D6. Generalmente las blancas primero quieren enrocar para luego romper la posición con E4. Entonces tras enroque, alfil D6, jugada importante para quitarle ese fuerte alfil, donde estamos amenazando E5 y E4 en esta posición, ganando pieza. Entonces las blancas deben capturar. Y aquí el plan es E4, pero pueden jugar primero dama E2, que es un error como vamos a ver, o dama C2 antes de crear esa ruptura E4. Tras dama E2 simplemente es un error porque viene E5 amenazando E4 y contra E4 caballo H5 amenaza caballo F4 y aquí tenemos una muy buena posición con negras, tenemos ya ventaja, entonces la dama en E2 no se encuentra a gusto porque obligamos a las blancas a jugar E4 y a debilitar esa casilla que podemos aprovechar. Entonces las blancas deberían seguir con E4 en esta posición, donde va a ser muy importante recordar la jugada torre de 8, porque ahora la columna D se está abriendo
y por tanto ya debemos colocar rápidamente nuestra torre en esta columna, donde le quitamos a las blancas la posibilidad de jugar con dama e2 o con dama c2, que son las jugadas que querían hacer para traer una torre en d1, porque en caso de una de estas dos jugadas podemos ir con d por e4, donde las blancas les gustaría capturar el peón d4 con el caballo, pero ahora no pueden porque con la torre y la dama amenazamos el alfil de d3, entonces perderían pieza. Solo podrían capturar con el alfil en e4 y tras simplemente b6 para seguir con nuestro desarrollo vamos a tener una posición bastante cómoda con negras, sin ningún problema. Tras torre d8, contra dama c2 pasaría lo mismo con d por e4, amenazando el alfil, así que la única jugada que puede tener sentido es alfil c2, donde en esta posición llegó Caruana con las piezas negras y perdió tras la jugada de por e4, donde ahora sí las blancas pueden capturar con caballo por e4, así que voy a recomendar la novedad e5, donde si las blancas capturan con e por d5 tras caballo por d5, simplemente vamos a tener una buena posición, ya que tenemos buen control sobre la columna D, este caballo tiene un punto fuerte en f4 y vamos a poder seguir con f6 y alfil e6 con una estructura bastante sana. Y si las blancas deciden no capturar el peón, por ejemplo jugando torre 1, entonces seguimos con d4, solo abriendo nuestra columna, la que tenemos abierta, y vamos a igualar con muchísima facilidad tras los cambios c por d4, caballo por, dama por d4, y tras caballo f3, importante, dama b6, simplemente defendiendo nuestra torre y a la vez atacando la dama y el punto b2. Esta posición conseguimos igualar de una forma muy rápida también. Así que creo que esta forma de luchar contra h3 es muy eficaz y puedes conseguir muy buenas puntuaciones utilizando ese repertorio contra el sistema Londres. Vamos a hacer un resumen muy rápido. Cuando las blancas juegan con h3 nos olvidamos de los planes con caballo a h5. Entonces nuestro plan es d5 seguido de alfil d6. La jugada más flexible de las blancas es caballo f3. Entonces alfil d6. Y las blancas tienen tres opciones. La primera y más a menudo es cambiar, pero tras dama por d6 sabemos que aquí lo estamos haciendo bien con negras. Entonces las blancas podrían jugar caballo e5 o d por c5. Empezamos con caballo e5. Pero ahora viene dama c7 y amenazamos en capturar en e5 ganando un peón. Las blancas tienen dos formas de defenderlo, con caballo f3 o con alfil b5 clavando nuestro caballo. Tras alfil b5 jugamos enroque renovando la captura caballo por e5, donde aquí las blancas deben capturar en c6 y tras enroque vamos a seguir con caballo e8, amenazando f6, pero es sobre todo interesante incluir antes la jugada c4, privando al caballo a la retirada de 3, desde donde podría defender su alfil de f4. Si las blancas no juegan con alfil b5, pueden escoger también caballo f3. Y ahora vamos a aprovechar en reaccionar directamente aprovechando que no han desarrollado aún su alfil y vamos a tomar decisiones estrictas en el centro con c por d4, e por d4 y caballo d7, amenazando en capturar en e5 y ese caballo está clavado porque detrás tiene el alfil. Por tanto, dama e2 es única y tras enroque ahora el problema de las blancas es el alfil de f1. Sabemos que las blancas no pueden jugar dama e3 para desarrollar su alfil porque f6 está ganando. Hemos visto que no puede capturar un caballo porque tras alfil por f4, dama por e6, rey h8, este caballo queda clavado. Así que las complicaciones nos juegan a nuestro favor, pero tampoco es posible caballo d3 porque viene e5 con mucha fuerza seguido de e4. Entonces dama e3 está perdiendo. Las blancas también podrían entonces jugar caballo por d7 y tras alfil por d7 y alfil por d6 y cambiar todas las piezas, pero no conseguirían solventar su problema del alfil y del rey. Otra forma de intentar solucionar el problema tras enroque es mediante la jugada g3, pero en ese caso vamos a coger muchísimo contrajuego con la jugada a5, preparando la ruptura a 4 o a3, o en caso que las blancas desarrollen rápidamente con alfil g2, ganaremos la diagonal a6, f1 jugando b6. Así que el último plan de las blancas consiste en capturar en c5 para ganarnos algún tiempo. Y tras alfil por c5, alfil d3, vamos a seguir con enroque, donde tras enroque va a ser muy importante cambiar ese alfil de f4 con alfil d6. Amenazamos e5, por tanto forzamos al cambio.
y tras la ruptura de 4 simplemente seguimos con torre de 8, obligando a este alfil de D3 a tomar una decisión, ya que tras D por E4 la captura caballo por E4 de momento no será posible.